Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy tenemos nuestro penúltimo episodio del año. Y yo me pregunto, ¿qué era México en el 2016 versus México en el 2025? A mediados de este año nos estamos enterando de que en plan está, de hecho, un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Tenemos un socio, Trump, muy volátil. Y como se acaba el semestre y tenemos que tener una cierta visión de lo que pasó en el año, lo que va del año, hemos decidido enfocarnos en eso. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes y cómo se ven ya a lo largo de estos meses del año? Y con ese fin me acompañan nuestras miembros del podcast, Azucena Rojas y Beata Boina. Bienvenidas ambas. Gracias. ¿Cómo estamos? Empecemos con lo que a mí me parece que es el cambio más significativo que ha hecho México en materia constitucional, probablemente desde 1857, que es terminar con una serie de principios fundamentales de la separación de poderes que parten, entre otras cosas, que el Poder Judicial es autónomo, es decir, que no tiene una vinculación orgánica con el Poder Ejecutivo, que si se hace electo, como nos dijo la presidenta hace unos días, qué sorpresa que ganaron tantos cercanos a Morena, porque somos el partido más grandote, ¿no? En las democracias, el Poder Judicial y los partidos grandes y chiquitos no deberían de estar como orgánicamente parte de un mismo movimiento. Hemos además eliminado un principio fundamental de una democracia constitucional, que es que las reformas constitucionales y legales pueden ser de distintas formas impugnadas por su constitucionalidad, por respetar principios fundamentales del derecho. Y bueno, pues hay mucho que discutir al respecto. ¿Cómo lo ves, Beata? Efectivamente, hay mucho que discutir cuando hablamos del tema del cambio en el Poder Judicial. Lo llaman muchas veces reforma, pero yo insisto en que reforma implica algo hacia mejor, mientras que ese cambio, pues es un cambio, como tú bien señalas, hacia la eliminación de esos principios que pues han sido básicos en el contexto de la democracia, no solo mexicana, sino de la democracia en general, que es la división de los poderes y la independencia del poder judicial. En ese sentido, llamarlo reforma, pues es como que un poco maquillar el tema. Y me da la sensación también de que maquillar el tema nos ha acompañado desde precisamente no solo antes de las elecciones, sino también después de las elecciones, cuando nos dimos cuenta de que en las elecciones del 1 de junio, pues realmente participó muy poca gente. O sea, de hecho, se habla ahí de unos 10, 11 millones, quizás hasta 13 millones de participantes que emitieron obviamente sus votos, de los cuales 20% eran votos inválidos, como una señal de protesta contra pues ese cambio en el poder judicial. Y digo maquillar porque después de las elecciones se ha intentado transmitir a la población de que ha votado, o sea, se han emitido 94 millones de votos. Obviamente, claro, si se multiplican los 10 millones por 9, digamos, tipos de elecciones, o 6 o 9 tipos de elecciones, pues la suma da 94 millones de votos, en los cuales, pues en algunos casos, pues ha habido una persona que emitió 6, otros 7, otros 9, dependiendo, digamos, del lugar. Entonces, ese tema es, digamos, maquillar lo que se ha hecho, que efectivamente es un problema, yo diría, bastante importante, bastante grande desde el punto de vista del futuro de la democracia mexicana. También desde el punto de vista, digamos, de cómo México se ve en el mundo, aunque es un mundo revuelto y problemático, entonces quizás no se nota tanto la problemática mexicana. Y es también un problema, obviamente, desde el punto de vista de lo que se trata, la impartición de justicia, ¿no? Porque el cambio no necesariamente va a significar que esa justicia se va a impartir de una forma mejor o que se están eliminando a través de este cambio pues los problemas fundamentales del sistema judicial, la corrupción, como la poca efectividad que ha tenido hasta ahora el Poder Judicial en cuanto a, digamos, bueno, en fin, muchos temas ahí que se podrían manejar, pero yo lo veo así. En efecto, son muchos temas, muchos temas, Azucena. A mí lo que más me
Me parece absurdo, ridículo e indefendible, pero en este mundo donde se tiene la voz y se acallan a los críticos cada vez más, es que realmente ni siquiera cumplió con su principio fundamental que pretendían legitimarlo a partir de ello, que era el ciudadano va a decidir. No solo fue, como nos dijo Beata, que fueron pocos los que participaron, sino que los que ganaron, todo el mundo lo sabe, pero pues no tiene implicaciones, las implicaciones que debía tener, votaron en función de un acordeón, de unas sugerencias de votos que se organizaron centralmente desde arriba del propio Palacio Nacional, se dice, y que así salieron personajes que nadie conocía. Si tú le hubieras preguntado en una encuesta, ¿quién cree usted que va a ser el presidente de la Corte? Pues nadie hubiera dicho el que ganó, el señor Hugo Aguilar. ¿No desacredita esto completamente el ejercicio, Susana? Gracias, Carlos. Miren, la verdad es que haciendo un recuento del año y del semestre, de cómo empezó a vislumbrarse esta cambio o reforma y lo que hemos visto, creo que es importante acotar que más que reforma al Poder Judicial, fue una prácticamente reforma electoral al Poder Judicial y fue un intento de hacernos ver que los ciudadanos iban a ser capaces de elegir a sus mejores juzgadores. Obviamente, para lograr eso, como se hace en una elección electoral de presidentes o de gobernadores, sabemos que no se hace en el vacío, sabemos que existen contextos políticos que a las personas les ayudan a decidir por quién van a elegir. Es decir, como cuando votamos por la presidencia de la República, sabemos que existen partidos políticos, sabemos más o menos qué han hecho los presidentes anteriores. Cuando nos hablan de sus propuestas, entendemos de qué se trata. Y lo que sabíamos ya para esta reforma es que esas ayudas de información, la población no la tenía. Y además, en la misma reforma no había las condiciones para brindar esa información a la ciudadanía. Justamente creo que va en contra de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Que hemos visto que es un poder que no tendría que estar de la mano de la popularidad pública, ¿no? Sino de ser un poder que esté basado en sus capacidades técnicas. Y pues bueno, mezclar una cosa con la otra, obviamente no iba a haber forma de lograrlo bien, la verdad. Y lo que hicieron, pues fue al final utilizar ese tipo de señales informativas que fueron lo de este acordeón, lo de ser nombrados o ser muy cercanos al partido en el poder que es Morena, y como se anticipaba en aquel podcast en el que se acordará, ¿no? Creo que fueron un par de podcasts con el exministro Cosío, decíamos que eso iba a importar mucho. O sea, quién nombraba a estos candidatos, si venían del Poder Ejecutivo, de la presidencia, o si eran cercanos al Partido Morena. Y bueno, pues obviamente la ciencia nos deja ver que esto, además de las cosas no tan cuidadas, pues fue lo que terminó pasando, ¿no? Y por supuesto, pues hoy en día, realmente, como decía Tito Garzonofre en el último podcast, vamos a estar descubriendo qué va a pasar y cómo son estos jueces a partir de ahora, porque información previa, pues realmente no teníamos, ni la población la tenía, y pues obviamente de Hugo Aguilar, pues yo creo que lo conocían muy pocas personas. No solo eso, me parece que es un punto muy importante, Susana, sino que, pues, en general, vamos a ir aprendiendo qué significa esta reforma, porque no solo cambia el proceso de selección de jueces, no solo es que si quedó A o B, sino que se va a un grupo profesional, con experiencia, algunos se fueron ya desde mucho antes, entonces además hay un rezago monumental, la Suprema Corte se va a reorganizar de otra forma, ya no va a haber salas, pero tiene un rezago gigantesco. Hay en el fondo un objetivo, creo que de cambiar cómo se entiende el derecho. Esta sentencia que alguna vez ya comentamos en este podcast de la ministra Batres, donde decía en un tema de IVA de la frontera, no argumentó técnicamente si le estaba cobrando doble a la empresa Samsung como hicieron sus colegas, sino simplemente dijo
como lo ha dicho el ministro Aguilar, que hay que pensar, el futuro presidente de la Corte, hay que pensar en los derechos sociales, en los derechos de la comunidad y no en los derechos individuales. Y bueno, cuando empiecen los litigios con el Estado entre particulares, iríamos viendo cuál es el costo de esto. En la segunda materia que quizá podríamos discutir en este podcast, que es la economía. La economía se encuentra en una fase, no sé si llamarle recesiva, es una cuestión técnica, pero ciertamente de desaceleración. Todas las indicadores que conforman el PIB pues, te muestran eso: menor consumo, menor inversión, menor gasto del gobierno, y no solo nosotros, sino nuestro socio comercial inmediato también tiene, por la incertidumbre interna, un menor desempeño económico. Se espera un menor desempeño económico este año que en el año anterior. Entonces, ¿cómo ven ese entorno económico? Empecemos ahora contigo, Azucena. Miren, yo creo que definitivamente esta parte de la llegada de Trump ha marcado este año y lo que aconteció con respecto a todo el tema de los aranceles y la incertidumbre enorme. Y creo que sí, sin lugar a dudas, nos está afectando. Y algo que es preocupante es el pensar en qué condiciones nos encontramos. Recuerdo y he analizado mucho cómo parte de las cosas que se dicen es, bueno, ¿qué era Trump en el 2016 y qué es Trump ahora en el 2025, ¿no? Y hemos visto que pues llega como con un conocimiento más certero de lo que quiere, atacando más. Y yo me pregunto, ¿qué era México en el 2016 versus México en el 2025? Y algo que definitivamente me preocupa es que en el 2025 veo un México que ha venido desgastando sus instituciones, que nos venían, digamos, soportando. Principalmente lo que veo es la afectación de los profesionales que están llevando la economía del país, los legisladores, ahora el Poder Judicial. Y entonces, con estas condiciones que por un lado sí son ciertamente muy populares, la gente está contenta con la presidenta, pero por otro lado, vemos que en términos económicos no tenemos tantos expertos como antes. Y creo que ahí es el mayor dilema, cómo enfrentar esta incertidumbre actual, un presidente Trump que, fíjense, también es algo interesante. Al principio del año lo veíamos muy agresivo y muy como determinado a los aranceles, al tema de migración. Creo que sí lo hemos visto, pero con lo que ha pasado en las últimas semanas, también me empiezo a preguntar qué tanto sí va a poder continuar con esa política tan agresiva y México qué debe de hacer ante eso, ¿no? Mantenerse con lo que tiene, eh, como está la política con la presidenta Claudia Sheinbaum, eh, o qué esperar, ¿no? Creo que en esa situación las situaciones no son tan favorables para México, pero también yo veo que Estados Unidos, bueno, el presidente Trump no está tan claro en su posición ahorita con pues lo que ha acontecido en las últimas semanas. Creo que se le está complicando también a él este papel tan determinante de los aranceles, de la migración. No sé, ahí ese balance creo que va a ser el que va a ser muy interesante de analizar en las próximas semanas. Gracias. Beata, ¿tú cómo lo ves? Mira, antes de que responda a tu pregunta, Carlos, y lo que comentó Azucena, una palabra más sobre el tema judicial, porque creo que no debe pasar ese asunto. El TEC acaba de crear el Observatorio de la Justicia, justamente con la participación del exministro Cosío, y creo que es relevante para pues, darle seguimiento a ese tema importante, que obviamente pues, tiene conexión, como tú has mencionado, Carlos, con el tema de economía, porque pues es un elemento que básicamente pues debilita, o sea, una justicia mal impartida pues debilita básicamente la atracción de México como un país que pues necesita inversiones extranjeras para que pues crezca y funcione. Ahora bien, Ahora déjame entrar de ahí porque qué bueno que lo dices, porque es muy importante, porque este observatorio justo va a ir viendo cómo funciona en la práctica. Es decir, tenemos muchas especulaciones, pero va a ir, entiendo, haciendo un seguimiento detallado de cómo ahora opera la Suprema Corte, cómo decide,
darle seguimiento a los magistrados y qué tanto se van, no solo el énfasis que yo puse, pero que tú ya mencionaste, el otro muy importante es qué tanto se van restringiendo nuestros derechos, porque la Corte, nuestros derechos individuales, porque la Suprema Corte del 2000 para acá, amplió nuestros derechos, tuvo decisiones muy valientes que iban en contra de ciertas interpretaciones tradicionales y, por ejemplo, a lo que ya se perdió, antes si se declaraba inconstitucional una ley por un amparo, nos protegía a todos de la inconstitucional de esa ley, ya no. Entonces creo que va a ser un ejercicio muy importante, Beata, y creo que gracias a tu haberlo recordado, habrá que volver a invitar al ministro en algunos meses para ver cómo está observando esto. Así es, sin ninguna duda, porque bueno, tiene relevancia obviamente para todos los que viven en México, ciudadanos y también extranjeros como yo, residentes ahí en este país, pero tiene aún más relevancia, digamos, para las empresas extranjeras, ¿no? Y yo creo que en el tema económico, pues las perspectivas, bueno, lo que hemos visto a lo largo de este 2025, la primera mitad, y lo que está previsto para también la segunda mitad, pues el crecimiento económico escaso, cercano a cero, como mucho, o sea, medio punto porcentual, con, digamos, ciertas por ahí dudas si va a bajar incluso más, ¿no? O sea, en ese sentido, la verdad es que no se puede esperar, yo diría, grandes cambios en esa ecuación. Ahora bien, a lo largo de esos meses hemos pasado, de entre 2024 y 2025, hemos evolucionado, podríamos decir, en México, desde el sueño de nearshoring a un despertar marcado por la política de aranceles de Trump. Y ese es un despertar doloroso, desafortunadamente, porque sobre el nearshoring se ha hablado desde, yo diría, de forma muy clara y muy profunda, que es la gran oportunidad de México desde 2022, y resulta que pues ese nearshoring, pues primero, no ha estado llegando tanto como se esperaba. Segundo, había también muchos obstáculos, podríamos decir, internos para que pudiera despegar ese nearshoring. Y ahora resulta que en enero de 2025 llega Trump y se entra en una dinámica totalmente distinta, que puede que México junto con Canadá, por el hecho de que forman parte del TEMEC, pues de alguna forma esté un poquitín mínimamente más beneficiado de su situación y puede que frente a otros, pues esté un poco mejor, ¿no? En cuanto al comercio con los Estados Unidos, por la cercanía. Pero resulta que tampoco podemos estar tan seguros de que el TEMEC sobrevivirá. O si sobrevive, si va a ser, digamos, la herramienta más importante en esa relación de México con los Estados Unidos y con Canadá. ¿Por qué? Porque a mediados de este año nos estamos enterando, y eso digamos, lo comentó la presidenta de México hace pocos días, después de la cumbre del G7 y la conversación con Trump, telefónica, etcétera, de que en plan está, de hecho, un acuerdo bilateral con los Estados Unidos que abarque tres temas o que tenga tres pilares. El tema de económico está ahí incluido, pero el tema de seguridad y el tema de migración. Ahora, Beata, fue muy interesante porque dijo eso y luego dijo, esto no sustituye al Tratado de Libre Comercio, que se oye un poco extraño. Porque además, como alguna vez ya lo platicamos en esta mesa, todo el sentido del tema que era separar los temas, que lo de seguridad se viera por su lado, migración, etcétera. Entonces, no, ahora, Canadá está haciendo lo mismo. Sí, eso también se dijo en el G7. Pues eso pinta como a que cada quien va a tener su acuerdo, ¿no? Bueno, dicen que en principio el TEMEC, el que ya está, digamos, firmado, ratificado, obviamente, por los parlamentos de cada país, etcétera, pues sería como una especie de acuerdo marco, que a ver cómo se hace, digamos, la revisión de este acuerdo marco y los acuerdos bilaterales, como que Pero cómo se entrecruzan, justo tus manos que no están bien, lo veo el difícil. público no están viendo tus manos porque no sabes cómo No es tan aterrizar fácil. esto. No es tan fácil como hacerlo como lo hago con mis manos, no es tan fácil. Y yo creo que todos están conscientes de eso, pero a nivel político, digamos, desde la presidencia de México, obviamente no van a decir de que es incompatible. Ahora, ¿por qué no le damos una vuelta adicional de tuerca al otro gran tema? Porque no nos falta tanto tiempo y aquí lo podemos quizá articular, Beata, Azucena, que es pues el volátil entorno internacional. Estamos grabando un día después de la supuesta cese al fuego, pero no sabemos si fue entre Irán e Israel, pero no sabemos si realmente fue un cese, no sabemos si hay fuego, no sabemos nada, si fue exitoso
el bombardeo sobre las instalaciones nucleares de Irán, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que lo que nos indica, y por eso lo quería vincular, Beata, es que tenemos un socio Trump muy volátil, que puede cambiar de opinión y que además entiende las relaciones entre los países con base en las relaciones de poder. Entonces, creo que todo lo que tú has de estudiar, de enseñarle a tus alumnos, Beata, de la paz de Westfalia, la Segunda Guerra, la igualdad entre las naciones, el marco de las Naciones Unidas, que es lo que, digamos, articuló al mundo de la posguerra, está en duda. ¿Cómo negocias un tratado de libre comercio en esa lógica de desigualdad de poder y sin las bases que de alguna forma ayudaron en la posguerra de las Naciones Unidas, la igualdad, etcétera? ¿Cómo lo ves, Beata? ¿Cómo lo ves tú? Pero empezamos contigo, Beata. Mira, pues está complicadísimo, sin ninguna duda, y yo creo que todos los jefes de Estado, de gobierno de los países más importantes o más relevantes desde el punto de vista de las relaciones con los Estados Unidos son plenamente conscientes de eso. Hay pocos que hasta ahora han logrado de alguna forma salir de esa volatilidad y esa dificultad. Entre ellos, yo diría, se encuentra el primer ministro del Reino Unido, que es Starmer. Pero bueno, sabemos también muy bien que hay una relación tradicional muy fuerte entre Estados Unidos y el Reino Unido. Beata, y no sabemos cuánto dure. Y no sabemos cuánto dure. Eso sí también es cierto, aunque ya tienen firmados sus acuerdos. Sí, pero nosotros teníamos firmado un tratado de libre comercio con Trump y lo violó al día 1. Es cierto que en ese mundo, pues la verdad, nada es cierto con Trump, digamos, como Dios. el principal en ese sentido interlocutor. Pero bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, quien lo ha logrado más o menos es el Keir Starmer, que recordemos, él viene del Partido Laborista, ¿no? O sea, podríamos decir opción prácticamente contraria a lo que representa Donald Trump, y a pesar de eso han logrado entenderse. Entonces, bueno, pero han firmado un acuerdo que básicamente es un acuerdo fuera del marco de la Organización Mundial de Comercio. Y es así como hoy en día pues funcionan las cosas, y me da la sensación de que pues funcionan también para México, funcionan también con Canadá. Aquí vale la pena también tomar en cuenta que los dos países han optado por estrategias muy distintas de acercamiento a Trump. Mark Carney, el primer ministro de Canadá, fue mucho más, podríamos decir, como agresivo, con una retórica mucho más fuerte, también estuvo en la campaña electoral. En México, mucho más no irritar a Trump a toda costa, pero los resultados para los dos son los mismos, básicamente en cuanto a los acuerdos que tienen en ese momento y el punto, digamos, de arranque para posibles futuras negociaciones. Azucena. Sí, yo creo que lo que comentaba hace rato, ¿no? Vemos a un Trump que definitivamente no sabemos bien cómo va a responder de un día a otro. Esto del cese al fuego me parece que sorprendió a todas y todos, y tampoco sabemos bien si lo va a cumplir o no. Y lo mismo, les digo, sucede con su relación con todos los países y con todos los liderazgos, ¿no? Y ahí mi punto es, Claudia Sheinbaum, cómo ha mantenido una estrategia de ser así, como no irritar a Trump. De repente recordarán que hace una semana pasada estaba este tema de las redadas de los migrantes y de que estaban acusándola de que ella hubiera asusado o motivado, ¿no?, esas movilizaciones, y ella dijo, pues no me saquen de contexto, ¿no? Creo que logró calmar un poquito esa sensación, y luego pues... Eso no sé, Azucena, no sé si lo logró porque cuando tú ves el eco que tuvo en los podcasts de derecha en Estados Unidos, no lo tuvo. Pero ciertamente tienes razón, está tratando de calmar. Hay que ver la declaración de ayer o antier respecto al bombardeo de Israel a Irán y de Irán a Israel. Es de una neutralidad, cita la Constitución y al Papa Francisco. Si uno lo contrasta con lo que hacía AMLO o lo que hizo Lula, pues es del cielo a la tierra. No quiere enojar al de arriba.
no irritar, ¿no? O sea, es la estrategia que básicamente sigue la presidenta y bueno, México en general podríamos decir con La presidenta y muchos otros, hay que decirlo. la presidenta y muchos otros. Hay algunos que no, digamos, el poder legislativo, para ya no mencionar los nombres, pero Bueno, pero no es el poder legislativo, es un personaje. Exacto. el personaje de ahí. Es el presidente del Senado. Exactamente, no cualquier puesto. No cualquiera, pero Pero yo diría que en cuanto, para no irnos sin mencionar ese tema, cuando hablamos de volatilidad de Trump, y sí es un personaje que tiene sus humores y digamos sus cambios de repente reacciones muy agresivas, pues que yo quiero mencionar justo cuando estamos grabando este podcast es la cumbre de la OTAN, ¿no? En La Haya, que ha iniciado hoy y mañana, pues digamos, hoy quiero decir el martes y el miércoles es la parte principal. Esa cumbre iba a durar 2 días. La han reducido en su nivel más alto a un día, Para que no se aburra Trump. una reunión y una cena, exactamente. Pero se dieron cuenta de que G7, Trump no se fue de G7 por el tema de Israel-Irán. O sea, parcialmente fue un motivo, pero parece que se fue porque pues estaba ya, o sea, él ya dijo lo que tenía que decir, arregló todo lo que tenía que arreglar y quería irse por una parte, por otra parte no le gustó, por ejemplo, que Macron visitó anteriormente Groenlandia. Entonces, todo eso, pero bueno, eso es un aprendizaje, quiero decir. Y hay otro tema, perdón, de paréntesis ahí. Yo creo que no quería, o han dicho eso muchos observadores, reuniones bilaterales, como habíamos dicho, en zona neutral. Él quiere decidir si Claudia quiere que ven a Washington. Y de hecho la invitó. ¿Por qué no de regreso te das una vuelta a Washington? Según nos dijo Sheinbaum en una mañanera. Entonces a él le gusta jugar siempre con ventaja, pero perdón, el eje es lo de la OTAN y creo que es muy importante. Sí, los que se reúnen en la OTAN, antes Mark Rutte, o sea, el secretario general actual de la OTAN, pues es muy consciente de las cosas que pasan y pues dice, pues lo hacemos de otra forma para que no salga Trump antes del final de la... porque se nos va, terminamos antes la fiesta. No sé si vieron la primera plana del Financial Times hoy, donde es el secretario general de la OTAN adulando a Trump. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de que llegue? Hay que dar una entrevista con él. Bueno, no es una entrevista, estar en una conferencia de prensa, pero lo está adulando. Sí, yo escuché una entrevista hace poco con Mark Rutte también, él decía que él tiene confianza en Trump, o sea, así, sin más, o sea, que él trabaja muy bien con él y tiene confianza, bueno, menos mal que él es secretario general, porque al menos se llevan bien y como que, ¿sabes? Si fuera otra persona, pues tendríamos un desastre. Pero el punto, perdón, yo te estaba interrumpiendo, Beata. El punto es que la OTAN es muy importante a eso ibas y dimos muchas vueltas. Sí, por el tema, porque pues van a decidir la subida de gasto de defensa a 5% del Producto Interior Bruto y es el tema fundamental para la defensa de Europa frente a Rusia. Y dos, va a mostrar hasta dónde se mantiene unida la Alianza de Occidente, que es un tema que le hemos dado muchas vueltas y que para el futuro del planeta es muy importante, y sobre todo de Europa y de Polonia en particular, si Estados Unidos sigue siendo parte del pacto de la defensa de los rusos, de la integridad territorial de Europa o no. Azucena, nos queda poco tiempo, entonces ¿quieres ir cerrando? Sí, pues miren, vemos que definitivamente este es el año de la incertidumbre, no hemos salido de ahí, casi ahorita, no recuerdo muchos podcasts en el que estuviéramos diciendo, ahorita está pasando esto, ahorita está pasando el otro, y ahorita creo que sí, no nos podemos desconectar pues de las noticias y de lo que acontece y de los humores de Trump, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto que está pasando con él de ser agresivo, pero también lo que este mote que le dicen taco, digo, no lo vamos a terminar de analizar aquí, pero que también al final dicen, a veces echa para atrás. Creo que nos va a estar moviendo eso en las siguientes semanas. Por un lado, lo adulan, les tienen miedo, pero por otro lado, pues también vemos reacciones que no sé qué vayan a pensar otros líderes de poder ser un poquito más, pues, ¿cómo se dice? No quise decir agresivos, sino un poquito más atrevidos de impulsar ciertas cosas, pero... Beata, yo quería decir el taco, pero ya nos queda tiempo. Beata. No, yo solamente cerrando, hay que mencionar, yo creo que el tema de seguridad como otro aspecto para evaluación de este medio año que ya pues está finalizando.
En el tema de seguridad, la estrategia pues se está implementando con resultados. Quizás hay ciertos como elementos positivos, pero yo creo que queda mucho aún por ver en este aspecto y reconocer también el papel que ha jugado Trump en obligar, presionar a México para que pues se pusieran un poco las manos a la labor de mejorar el tema de seguridad o al menos pues detener a más narcotraficantes en ese país. Más que el de seguridad, el control de la frontera, ¿no? Así es. En efecto, ha mostrado, y es parte del estilo de Trump, que es eficaz, que como la gente le tiene miedo por su propia volatilidad, cómo reaccionó incluso AMLO frente a Trump en su primer periodo, que era más débil respecto a cómo reaccionaba con Biden, demuestra qué importante es la voluntad de poder y ciertas estrategias personales con la de Trump. Pues Beata, Azucena, muchas gracias. Y sobre todo a ustedes que nos acompañaron en este resumen del primer semestre que quedó atrapado al final por la coyuntura de permanente movimiento en el que nos encontramos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, Un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.